¿cómo están? Bienvenidos a Días Contados. Comienza una nueva edición del programa en que estaremos en el segundo piso analizando junto a Paula Walker y Juan Diego Montalva la marcha de la campaña, entre otros temas. Además, recibimos a Luis Cordero, el abogado que es columnista de Días Contados, para aclarar algunas dudas sobre distintos aspectos de la Constitución y que están plenamente vigentes en el debate. Viene la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que a nombre de su sector, la derecha, se ofrece para redactar un tercer texto constitucional de ser rechazada la nueva Constitución el próximo 4 de septiembre. Tenemos mucho tema con Evelyn Matei, pero comencemos hablando de Emilio Berkov Jerez, que es un delincuente condenado a 6 años de cárcel por robo con intimidación y ataque incendiario en la Araucanía. Solía ser miembro de la coordinadora Arauco Mayeco y en sus últimos días como hombre libre pertenecía a la organización violenta Huaychán Aucamapu, la UAM, que ha protagonizado una serie de ataques en la zona. Por estos días se enfrenta un nuevo juicio, esta vez por tráfico de drogas. Fue sorprendido, según la Fiscalía, con 800 kilos de pasta base de cocaína y arriesga una nueva condena de a lo menos 20 años. Su defensa presentó hace algún tiempo un recurso de amparo solicitando su traslado desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Concepción a la cárcel de Lebu, con el argumento de que es ese penal más cercano a su domicilio, una situación que había sido negada por la jueza de primera instancia. La Corte falló a favor de Berkov y consideró, además de la cercanía a su domicilio en Tirúa, que se autoidentificaba como mapuche y que esa autoidentificación implica arraigo familiar, social y comunitario como sentenciado en la zona de Lebu. Esta decisión se basa en la Constitución vigente, la de 1980, en tratados internacionales sobre derechos humanos, en la jurisprudencia de la Corte Suprema y en el reglamento de establecimientos penitenciarios. Y este argumento puede ser usado, de hecho, por quienes defienden la actual Constitución y decir: oye, no es necesario tener un sistema especial de justicia indígena porque su pertinencia cultural sí es considerada. Recordemos nomás a Celestino Córdoba y su permiso de salida. O por quienes prefieren el nuevo texto constitucional porque no deja estos temas a interpretación del tribunal. Sea cual sea la postura, lo que no debe ocurrir es que se relacione este fallo con lo que ocurriría a futuro de ganar el apruebo, como afirmaron el ex subsecretario Máximo Pavés y la ex convencional Carol Baum en una gruesa estrategia electoral que salió mal. Cuesta aceptar de buena gana que un condenado por delitos graves sea beneficiado con una decisión judicial, pero de eso se trata el Estado de Derecho, ¿o no? Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. Iniciamos el análisis y la conversación acá en nuestro mesón junto a Paula Walker, como todas las noches. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, Carolita, buenas noches. Y también junto a Juan Diego Montalva. ¿Qué tal, Juan Diego? ¿Cómo estás? Muy impresionado de la energía con que llegas hoy día. ¿En serio te encuentras? Sí. Bueno, es que está un poco rudo resistir estos 40 días que quedan, ¿no te parece? Si es que nosotros como periodistas, tú dices. Sí, es que yo creo que tú estás resfriado, además. Además, sí. Sí, bueno, eso baja bastante la energía. ¿Tu energiómetro cómo está? Bien. Bien. Estoy un poquito trasnochada, pero... nuevamente. Pero Paula, y el lunes, Basta. martes... Bueno, alguien tiene que carretear en este equipo. Claro, la juventud permite ese tipo de cosas. Oye, Todo muy profesional. Carretear el lunes es maldición gitana. Pero se carretea toda la semana. Bueno, sí. Pero No, además, pero ayer era martes, pues, sí, pero pues, el ¿verdad? lunes carreteaste también. No, el martes. el sábado. Hay más. Dejemos a la Paula y su tiempo libre. No, de tranquilos. repente yo creo que habría que hacer un seguimiento a estos divertimientos nocturnos de Paula. Estoy preocupado. ¿Ah? No, pero bueno. Pura envidia, yo creo. Sí, yo creo que la verdad, pura envidia. Súper resfriado sonándose. Pura Con envidia. este personal tan serio y dedicado empezamos a hacer el segundo piso de Días Contados.
Bueno, hay gente que se impactó mucho anoche con la participación de Mario Weissblut, el ingeniero, hombre público, @pensarpúblico en Twitter, fundador del movimiento que luego se transformó en una ONG muy influyente de Educación 2020, un hombre que ha sido clave en el debate en los últimos años y que de hecho es uno de los fundadores del movimiento de los amarillos, que después de un tiempo decidió reconocer que iban por el rechazo. Estuvo anoche en el programa Bad Boys de Franco Parisi con el resto de los panelistas y una de las cosas que más llamó la atención, porque no es desconocida su postura, digamos, contra el texto y que ha defendido de manera vehemente, es que él dijo que podía haber aquí un fraude electoral. Entonces les propongo que escuchemos esa declaración de Mario Weissblut y al regreso lo comentamos. Darlos todos y bien integralmente. Yo lo único que les pido a todos es que vayamos a votar el día 4. Que sean apoderados de mesa, por favor, que no se vayan a llevar la elección para la casa. Los amarillos ya nos estamos moviendo, ya tenemos como 500 apoderados de mesa registrados. Hay que proteger esa elección, hay que ir a votar. Esto es hoy día. No sé en 2 años más o en 6 meses más, pero la situación, la coyuntura de hoy es ir a defender el rechazo el día 4 de septiembre y por favor, pónganse las pilas. Oiga, con respecto a aquello, nosotros abrimos las puertas del PDG para que aquellos que son miembros de Amarillo o cualquier persona que quiere ser... sí, han habido conversas. Sí, que quiere estar fiscalizando los votos, lo puede hacer con la rótula para hacerlo. Pudiéramos organizar, no sé cómo, yo no tengo ni una expertise en la cuestión electoral, pero debiéramos organizar un conteo paralelo. De hecho, le adelanto, estamos consiguiendo un software donde cada apoderado de mesa le saque una foto, ¿de acuerdo? Para que quede registrado. Acuérdense que a mí de noche a la mañana me aparecieron en el recuento del CERVEL más de 1.850 votos, así que y creo que aquí va a ser voto a voto. Y tenemos que, por la misma razón, montar un conteo paralelo de votos. Sí, nosotros lo estamos haciendo, estamos invirtiendo. La buena noticia, Franco, que en el norte, en Antofagasta, hay mucha gente del PDG inscribiéndose como apoderado de mesa, así que lo vamos a tratar de replicar en todas las regiones, no solamente porque estemos, ya dijimos, estamos por esta postura, el 91% del partido de la gente optó por el rechazo, sino que... Se pueden llevar la elección para la casa y por eso es conveniente montar un conteo paralelo. ¿Qué les parecen las declaraciones de Mario Weissblut, Paula Walker? Pucha, a mí me parecen súper delicadas las declaraciones, porque creo que él no tiene ninguna base para decir lo que dijo. O sea, no tiene ninguna base para pensar que se van a robar las elecciones, no tiene ninguna base para llamar a una especie de conteo paralelo, porque para eso están los apoderados, que es parte de la arquitectura de las elecciones. Cualquier partido, todos los movimientos, y es parte de la normalidad que existan apoderados. A mi hija le tocó ser apoderada, o sea, no apoderada, vocal, y se llevaba súper bien con el apoderado 1, el apoderado 2, cada cual defiende lo que tiene que defender, eso es parte de la normalidad. El CERVEL es una institucionalidad en Chile absolutamente ejemplar. A uno le puede gustar o no el resultado de una elección, o uno puede tener ganas de que gane un candidato u otro candidato, pero a estas alturas, faltando 40 días para la elección, a mí me parece una irresponsabilidad como meterle pelos a esta sopa. Es decir, el clima político que estamos viviendo hoy día se va a ir tensando y la tensión del clima político ayuda súper poco. Yo lamento mucho lo de Mario, creo que es muy irresponsable, pero creo que no tiene ningún dato para hacer lo que está haciendo. Eso. ¿Diego? No, a mí la verdad que ayer lo comentamos, me preocupa muchísimo este tipo de comentarios. Al comentario de Mario Weissblut se suma el comentario de Iván Moreira, que también habló de la posibilidad de que le roben la elección. Eso es lo peor que puede haber. O sea, ese es el quiebre absoluto de un sistema democrático. Cuando tú no confías en las elecciones y dices que la persona que ganó no ganó, termina en una crisis institucional de proporciones. Y en ese sentido, no olvidemos casos bastante dramáticos de este tipo. Bueno, primero, Trump, que terminó con el Capitolio invadido, ¿no? Y que tiene hoy día un juicio en el justamente en... Y que nunca reconoció en el Parlamento, triunfo. sí. Claro, en el Parlamento, nunca lo reconoció en el Parlamento no asistió, ¿no?
el Congreso estadounidense. Después tenemos, Maduro es el rey de esto, ¿no? Es decir, bueno, sí, o sea, de cuestionar, de decir que le van a robar, a pesar de manejar toda la máquina electoral, que es una máquina muy sucia, muy rara en términos de composición. La Tibisay, que era la directora del Tribunal Supremo en Venezuela. Era una persona, o sea, que ustedes vieron la casa de la Tibisay, esta señora. Extraordinario. O sea, es una mansión, ¿me entiendes? Y es impresionante. Y después está AMLO, que es un personaje que ha demostrado ser bastante peculiar, por ser... El presidente de México. Sí, presidente de México, por ser peculiar y excéntrico con sus conferencias de prensa diarias. La mañanera, la mañanera, o sea, bueno, en donde él creo que hay una siempre, diferencia entre la mañanera y la matinal. Él habla mucho de estas irregularidades, como que habla de la posibilidad de robar elecciones. Y Keiko Fujimori en Perú, acuérdense, con Pedro Castillo, se demoró la resolución del Tribunal Electoral peruano porque ella cuestionó el resultado de la elección. Conclusión, si nos queremos parecer a Trump, a Maduro, a AMLO en México y a Perú, no podríamos cuestionar también, ¿no?, el resultado de esta elección. Creo que no nos queremos parecer, y hay que exigirle a la clase política un poco más de seriedad y que terminen de hablar hacer estas aseveraciones peligrosas. Sobre todo las personas que tienen los elementos en las manos para ayudar a que todos nosotros reflexionemos razonablemente sobre lo que está pasando. Yo estoy pensando en un cientista político que se llama Marcos Moreno. Mauricio Morales. Mauricio Morales. Es que los Marcos dos son analistas y tienen nombres. Sí. Perdón, me equivoqué. Mauricio Morales de la Universidad de Talca. Mauricio Morales, perdón para Marcos Moreno. Mauricio Morales se entusiasmó con las declaraciones y tuiteó, y su tuit es súper complejo también, porque él pide suspender el plebiscito. Lo tenemos por ahí. ¿Lo tenemos? Suspender el plebiscito 40 días antes que ocurra el plebiscito. En estas condiciones yo suspendería el plebiscito. Ya no es tolerable que por un lado se cuestione el CERVEL y por otro se haga vista gorda frente a amenazas terroristas. Estamos jugando con la democracia y deteriorando la convivencia cívica. Ya sabemos cómo termina todo esto. A ver, 3 puntos. Se refiere en el primer asunto a Mario Weissgluck, en el segundo a la actitud del gobierno frente a las declaraciones de Héctor Yaitul, y en lo tercero es inevitable pensar, Paula, Juan Diego, en la referencia al presidente Salvador Allende el año 73, cuando iba a convocar a un plebiscito y se comete entonces el golpe de Estado. Borró el tuit Mauricio Morales, porque tuvo que empezar a salir a responder. Y cambió un poco. Y lo que entiendo, Paula, es que tú apuntas a la responsabilidad de todos quienes tienen, digamos, voz en el debate público. O sea, claramente, el debate público es delicado, la gente se entusiasma, todos nos entusiasmamos alguna vez, pero hay un nivel de responsabilidad que es como un piso básico. Yo creo que en este caso, sobre todo las personas que tienen tribuna pública, deben apostar a que el clima político relativamente estable te permite disentir, te permite no tener la misma opinión de otra persona, argumentar, pero no llamar y decir acusaciones que son falsas, pero son muy riesgosas para la gente que las agarra así como a la pasada y te dice, no, yo soy partidario también de suspender el plebiscito porque no están dadas las condiciones. Entonces tú decís, pero dame 2 datos serios para decir que esas condiciones no están dadas. Lo vi en internet. A mí me tocó... No, claro, me llegó por Facebook. Un detalle, a mí me tocó conocer a Mauricio Morales. Mauricio Morales es un cientista político de la Católica. Y de la Universidad de Talca. Muy serio, muy respetado. Sí, pero él estudió en la Universidad Católica, después hizo el doctorado de la mano, era una persona muy cercana a Patricio Navia. Ya. Y terminó el doctorado, era muy buen alumno, y hoy día es profesor en la Universidad de Talca. Eso es. A uno le preocupa a alguien que tiene la función, la tarea de dar clases, de enseñar, de dar ejemplo. También, como el cientista político fijo, o sea, es un tipo que es profesor. Entonces, que se mande este gustito o esta cosa media, después de decirse, a mí me parece que, bueno, no colabora su perfil de académico, de investigador, y solo lo dejan en una situación bastante compleja. Oye, quisimos averiguar qué tan amarillo es Mario Weissgluck, ¿cierto? Porque siempre lo identificamos con el surgimiento de este grupo. Él se autoasigna como amarillo. De hecho, él formó el grupo, es uno de los fundadores. Y está en la página web.
De hecho, sigue estando en la página web, conversando con la gente de los amarillos. Ellos dicen que Mario Weissflut y sus declaraciones de anoche no representan para nada el pensamiento del colectivo, que ya dijo que va por el rechazo, que en la orgánica él no aparece como uno de los miembros de la directiva, si se quiere. Ellos no son un partido político, son un órgano que no puede en ese sentido ejercer sanciones, pero que sí es un adherente, que Amarillos tiene 61 adherentes y entre esos adherentes está Mario Weissflut. Entonces, yo le conversaba con esta persona de los amarillos y decía, ¿no será bueno hacer alguna precisión? Que los amarillos de alguna manera opinen sobre lo que ha dicho Mario Weissflut. Ahí está, eso es lo que actualmente está en el sitio web de Amarillo. Y si bien este es un grupo circunstancial, sería bueno que marcaran algún tipo de diferencia, ¿no? Porque Mario Weissflut dice en el video, nosotros como amarillos estamos buscando formas de tener apoderados en todas las mesas. Entonces lo desconocen desde el colectivo y como la cuestión. O sea, no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? La pregunta es, ¿a quién le sirve un clima político tóxico, enrarecido, violento? Y esa es la pregunta que además el gobierno también tiene que hacer. El gobierno es un actor súper responsable, o sea, no súper responsable, tiene la conducción en un punto del tono político. Y el gobierno también tiene que estar preocupado de mantener un tono que sea un tono de convivencia, un tono que le permita al gobierno ensanchar los espacios de conversación. Entonces, yo creo que aquí hay todas las personas que tienen palabra pública, debiéramos estar súper preocupados de colaborar con datos, con reflexiones, con cosas comprobables, con discusión de ideas y en ningún punto meterle mucha sopa, o sea, mucho pelo a la sopa. Yo creo que es un momento en que las personas tenemos que reflexionar de un texto constitucional y para eso necesitamos información y análisis. Y el presidente, brevemente, porque nos vamos a ir a la pausa, a la vuelta vamos a estar conversando con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. ¿Cómo lo ves en ese sentido, Paula? Y tú, Juan Diego, porque está bajo fuego, digamos, Gabriel Boric, y debiera elegir si va a ser de frentón presidente y tomar total distancia y solamente decir el plebiscito del 4 de septiembre es obligatorio y hay que votar entre el apruebo o el rechazo, infórmese bien, o seguir en este juego de cantamos canciones de Milanés, que es mi ejemplo favorito para decir como la ambigüedad del presidente. A mí yo tengo que desdecirme de una cosa que dije hace 2 días, o modificarla levemente, que es que yo dije en un momento que a mí me preocupaba, personalmente no es muy relevante que me preocupa a mí, pero me preocupaba la utilización excesiva y la salida a terreno todos los días del presidente, porque podría agotarse lo que es la gran fortaleza de este gobierno, que es la figura del presidente y su capacidad oratoria. Yo decía, no abusen de esta gallina de los huevos de oro. Claro, y sin embargo, fíjate, viendo todos estos días, anoche, por ejemplo, dio un discurso en una salida a terreno, con colegios, con mucho afecto, cariño. Me impresionó lo campañero que es, lo muy buen campañero que es. Yo creo que realmente ahora yo creo que le está sirviendo al apruebo, sin decir nunca el apruebo, pero la figura de él de alguna manera fortalece, impulsa, estimula a mirar la posibilidad del apruebo. Y en ese sentido lo que sí es triste es que la mejor campañera que tiene el gobierno, que es Isquia Siches, que fue la que se tomó el norte, no está. Pero bueno, sí. Eso es harina de otro costal. Un buen punto. Un segundo, ¿sí? Yo solo recomendaría, si es que alguien en La Moneda ve este programa, yo solo recomendaría que le pusieran más pautas al presidente. O sea, que el presidente no solo fuera terreno, campaña de entrega de la nueva Constitución, sino que le pusieran como un tono de normalidad, que tiene reuniones, no sé, para hablar temas de salud, temas de economía, que fueran mezclando un poquito. Que se viera que no está solo... No, porque alguien dijo el otro día, solo estamos en terreno. No, el presidente también vuelve a La Moneda y tendrá muchísimas reuniones en La Moneda. Buen punto, verlo ahí también es un buen punto. Pausa, antes Juan tiene algo que contarte al regreso. Evelyn Matei en Días Contados. La alcaldesa de Providencia y la figura mejor evaluada en materia política, la última encuesta CEP, Evelyn Matei, nos acompaña acá en el estudio. Muchas gracias, Evelyn, por venir a Días Contados. Un gusto tenerte acá. Encantada, Carola. Mucho gusto estar acá porque este es un programa en que se puede conversar.
Qué bueno que lo digas. Y eso es muy rico poder Qué bueno que lo conversar digas. ideas con respeto. Y en este momento, además, tan intenso, donde tú has estado en el debate constitucional, y de hecho una de las últimas declaraciones que haces tiene que ver con que estás disponible para liderar un tercer texto que no sea la Constitución actual, que das por muerta, ni tampoco el nuevo texto que a tu juicio nació muerto. ¿De qué manera se puede articular un tercer texto a tu juicio y cuál sería tu rol en una eventualidad así? El texto, a mi juicio, tiene que tener varias cosas fundamentales, el nuevo texto. En primer lugar, que toda política pública debe propender a una mayor equidad. Esto es algo que entre la gente que somos de centro derecha hay como dos vertientes. Una más americana, que es como el neoliberalismo, y otra mucho más europea, que es más la economía social de mercado, que es bien distinto. En los países nórdicos, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Alemania, etc., se pone mucho acento en la equidad. Y a mi juicio eso es muy correcto, porque realmente un país donde hay muchas inequidades no tiene viabilidad ni política, ni social, ni económica, ni de nada. Al contrario, genera envidia, genera rabia, genera la imposibilidad, ¿no es cierto?, de actuar en conjunto. Entonces, eso, a mi juicio, tiene que estar en una nueva Constitución. Que las políticas públicas tiendan a la equidad. A la equidad, Y que exactamente. eso quede, digamos, como un mandato Como un constitucional. mandamiento, exactamente. Entonces, toda la política pública, impuestos, vivienda, salud, educación. Nosotros, por ejemplo, en Providencia tenemos el 85% de los niños que van a nuestros colegios municipales que son de otras comunas. Uh-huh. Y nosotros vemos la inequidad ahí, porque obviamente el niño viene con una preparación distinta de su casa, cuando viene de una familia en que papá o mamá o ambos son profesionales, es muy distinto que cuando viene de otro tipo de hogar. Entonces, tú tienes que ir viendo cómo empareja la cancha. Eso a la larga, a mi juicio, es mejor que un largo listado de derechos, porque sí, a mí me parece bien poner hartos derechos que sean como fundamentales y explicitarlo, pero tú comprenderás que todo el tema de los derechos tiene que ver también con cuánto dinero hay, porque no vamos a decir que los gobiernos anteriores no han dado todos esos derechos porque eran malos, sino que porque muchas veces no se podía, ¿no? Entre otras cosas. Pero a mi juicio, entonces, es el tema de hacia dónde queremos ir a un país más equitativo. En segundo lugar, obviamente que el tema de las mujeres es súper importante. Que haya paridad y que haya una equidad real. Porque a todos nos dicen que las mujeres y los hombres somos iguales, pero no lo somos. Sí. ¿Y lo que hay en el nuevo texto en cuanto a paridad, te gusta? Sí, en general sí. O sea, que todos los órganos sean paritarios. A ver, yo siento que todo, no lo sé. Pero hay formas, por ejemplo, en España, lo que se hace es que el Estado, se le mandata al Estado, una cosa mucho más amplia, se le mandata al Estado para ir descubriendo aquellas zonas en que hay algo que impide la paridad y en eso actuar. Perfecto. A mí me gusta más la fórmula española. Entiendo. Que forzarlo todo. Y en sistema electoral, por ejemplo, que se establezca... A mí lo que más me gusta es el sistema sueco. ¿Ya? O sea, no lo que tuvimos para la convención y que es lo que queda, de hecho, en el nuevo texto. A mí eso no me gusta. En Suecia uno vota más por lista. Entonces, por ejemplo, y van poniendo un hombre, una mujer en la lista. Por lo tanto, si por ejemplo un partido saca 10, son los 10 primeros y por lo tanto vienen hombre-mujer, queda la paridad completa. Creo que hay fórmulas mejores que esto de que alguien ganó, pero después pierde por temas de equidad. Yo he sabido de mujeres que perdieron por el tema de equidad. 16 quedaron fuera de la convención. Claro, entonces no. Por eso que muchas veces en las ideas estamos de acuerdo, pero no en el texto. Yo creo que el texto en general no fue bien trabajado. Tengo la impresión que se fueron a muchas fórmulas como fáciles, pero que al final no dan buenos resultados. Equidad, paridad. Medio ambiente, cuidado del medio ambiente, que es
clave, nosotros lo venimos haciendo en Providencia con mucho énfasis, porque cuando uno ve que hay 40 grados en Londres, yo vivía en Londres, cuando llegaba a 25, o sea, 25 grados era como una cosa increíble. Una locura en la y ahora isla británica. 40. Sí. Entonces uno se da cuenta que aquí hay un tema que es de verdad y que lo tenemos que enfrentar. Me parece que el sistema político, yo sé que esto es súper poco sexy para la gente, pero al final es muy contraproducente cuando es electo un presidente o una presidenta que fue electo sobre la base de un programa y después no puede llevar a cabo ese programa porque no tiene la mayoría en el Congreso. Bueno, eso en Inglaterra y en otros países no existe. El que tiene la mayoría en el Congreso tiene también la figura que gobierna. Por lo tanto, puede implementar su programa. Eso acá queda muy malo, queda muy malo. El tema, obviamente, de un poder judicial de verdad independiente del sector político, cosa que está mal en la actual Constitución y en el proyecto de Constitución. Está malo en ambos. A mí no me parece, por ejemplo, que sea el gobierno, el presidente, que proponga un nombre para ministro de Corte Suprema y después sea el Senado el que lo ratifica. O sea, de verdad, si a los que más tiene que fiscalizar la Corte Suprema es al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Y eso no cambia, tú dices, con el Consejo de Justicia. Claro, cambia, pero un consejo bien nombrado, porque este consejo que se propone es muy malo y además se le quita el rango de poder judicial, son sistemas judiciales, o sea, la propuesta también es muy deficiente. Evelyn, aclaradas las ideas matrices que a tu juicio tiene que tener una constitución, vamos a la contingencia. Sí. Apruebo, rechazo, el 4 de septiembre, debate político sobre si aprobar para reformar o si rechazar para reformar. Ese es el escenario, más las propuestas que está haciendo Jimena Rincón, básicamente, sí, para ponerla a ella como sí, con esto de bajar el quórum de los 4/7 sí, al actual, o ahora de que el presidente, a través de una reforma, convoque a un nuevo plebiscito. ¿Cómo entra tu liderazgo, tus ideas dentro de esta contingencia? A ver, a mí me parece que tiene que ser la ciudadanía la que decida cómo se redacta una nueva constitución, ¿no? No es el presidente el que decide que una nueva convención, puede ser perfectamente una nueva convención, pero creo que es la gente la que tiene que elegir. Ahora, si llegase a ganar el apruebo, claramente el que tendría que reformar, el apruebo para reformar, eso sería la Cámara de Diputados y el Senado. Correcto. ¿No es cierto? Y me da la impresión que es lo que la gente menos quiere. O sea, en primer lugar, es difícil el apruebo para reformar porque tiene muchos candados. Quórum alto, más un plebiscito ratificatorio, pero además, en una de las cosas que a mí más me preocupa, que es la plurinacionalidad, lo más probable es que eso no se pueda cambiar ya nunca más, porque requiere aparentemente el acuerdo de los pueblos originarios, que obviamente que no lo van a dar, ¿no? Hay interpretaciones en eso, pero para no entrar necesariamente en esa cuestión específica, sí, por lo que tú dices, tengo la impresión de que eres partidaria de que haya un plebiscito después claro, obvio, del triunfo y que la gente del nuevamente rechazo. diga cómo. ¿Y qué debiera decir ese plebiscito? ¿Qué opciones debiera dar? Nueva convención, ¿ya? Donde probablemente se tengan que dictar nuevas normas de quién puede ser candidato y cómo se hacen las alianzas y todo eso. Tiene que ser paritario de todos modos, tiene que haber escaños reservados también. ¿Ya? ¿Independiente? No, pues independiente es compacto, eso es como bien raro, ¿no? A mi juicio pueden armar movimientos, etcétera, pero es distinto. Y el tema, ¿no es cierto?, es que yo creo que es la ciudadanía la que tiene que decidir. Si convención, si el Congreso, si expertos. Exactamente. Ya. O una mezcla, porque podría ser, ¿no es cierto?, una mezcla de expertos con una convención. Claro. Que podría ser una cosa razonable. El gobierno dice que todo esto estuvo sobre la mesa post el acuerdo del 15 de noviembre. De hecho, que se hablara en el fondo de una posibilidad frente al caso del rechazo. Que no hubo acuerdo, como por ejemplo para convocar un nuevo plebiscito, y que entonces lo que quedó automáticamente establecido era que la Constitución del 80 era la que seguía rigiendo. Y por eso defienden la interpretación jurídica y política que hace el presidente Boric. Yo no estuve en eso, en esas conversaciones, no me consta, no lo sé. En todo caso, si creemos en la democracia,
Y si creemos en la ciudadanía, como yo creo que hay que hacerlo, efectivamente debiéramos ir a un plebiscito y eso se puede lograr muy fácilmente si es que hay la voluntad. Me pasa que así como hay mucha gente que dice que por qué creerle a la derecha, me pasa que yo también digo por qué creerle al otro sector, al del apruebo. Porque muchos dicen apruebo para reformar, pero hay partidos que se niegan a cambiarle una letra, que son partidos importantes en la coalición, estoy refiriéndome básicamente al Partido Comunista, y el gobierno se niega a entrar a ver cuáles son los temas al menos que debieran reformarse. Por lo tanto, yo personalmente... ¿Qué vas a hacer tú? Me cuesta creer que efectivamente haya una reforma grande si es que gana la prueba. Para nada, no lo creo. Espérate, antes de preguntarte, porque obviamente Evelyn Matei rechaza Sí, la yo Constitución. rechazo. ¿Qué es lo que debiera hacer tu sector acto seguido o antes del 4 de septiembre? Es algo que me gustaría que conversáramos, pero antes, para despejar lo anterior, el gobierno lo que defiende es que hubo un acuerdo político de todas las fuerzas políticas del 15 de noviembre, que se establecieron las reglas de que si iba a ser una nueva constitución que debe ser aprobada iba a ser el Parlamento el que se iba a hacer cargo de eso. Entonces, cuestionar ahora la legitimidad del Parlamento cuando hay un acuerdo madre transversal que legitima al Parlamento para hacer las leyes y transformar las normas en leyes, parece como aprovechamiento político o más propio de un contexto electoral. ¿Qué Ya respondes? está bien, no le tienen confianza a la ciudadanía, en corto. Porque en realidad está bien, puede haber un acuerdo, pero yo tengo la impresión de que es mucho más respetuoso volver a preguntarle a las personas. Así que ahí hay dos posiciones distintas. ¿Qué debiera hacer tu sector, Evelyn, de cara al 4 de septiembre? Yo creo que nuestro sector ha dado buenos pasos en el sentido de apoyar el reducir el quórum a 4/7. Eso permitiría, por ejemplo, llamar a otro plebiscito, ¿no es cierto? Porque se requeriría nomás 4/7 para llamar a un nuevo plebiscito si gana el rechazo. Y creo que... ¿Y te acomoda más bien. esa figura? Sí, claro, mucho más. Que ir por el camino de Jimena Rincón con esta reforma No, en que el es que eso presidente es. tuviera que... Es que una cosa son los 4/7 y lo otro va un paso más allá, porque obliga de inmediato a dejar establecido que lo que va a venir después es un plebiscito. Eso es lo que más me gusta. Ya. Lo que más me gusta que es la nueva propuesta, ¿no es cierto?, que le hicieron hace un par de días. O sea, A mí me hacer una parece constitución desde cero. Exactamente, Ya. una constitución desde cero, pero que en realidad no es desde cero. Yo tengo la impresión, y por eso que a mí como que me gusta la idea de que pudieran ser expertos más una convención. ¿Por qué? Porque los expertos podrían empezar a avanzar en un texto sacando lo mejor de ambas constituciones, y en aquellos textos en que las dos son malas, porque por ejemplo en tema de poder judicial ambas son malas, en términos de sistema político ambas son malas. A mí no me gusta una sola cámara que tiene muchos, demasiado poder, sin ningún tipo de contrapeso, etc. Entonces, en aquellas partes donde ambas son malas, mirar un poco y, por ejemplo, proponer 2, 3 o 4 alternativas distintas. A mí me parece que una situación en que gente razonable pueda ir haciendo propuestas, 2, 3, 4 propuestas distintas, pero bien desarrolladas, y que después la convención elija entre ellos, a mí me parece que eso podría ser una alternativa interesante. Ya, dos cosas, pero no hay expertos sin domicilio político, podría pensar uno, ¿no? No, pero absolutamente no. Pero por eso que tienen que dar cada uno sus posibilidades. Pero me estoy refiriendo a que cuando presenten una idea, sea una idea que esté redonda, que esté bien desarrollada, y no una idea que quede totalmente coja. Entonces podrán dar cada uno de acuerdo a su pensamiento. A mí, por lo menos, por ejemplo, me gusta mucho el sistema parlamentario. Porque uno ve con Boric, sí, se fue Boric para su casa. Perdón, sí, el inglés, ¿no es cierto? Boris Johnson. Boris Johnson, sí, perdón. Estaba confundiendo. Entre Boric y Boris hay solo una letra de diferencia. Boris Johnson. Se fue a su casa, pero no causó un terremoto político. Vienen elecciones dentro del partido, el que gana es primer ministro. Entonces, las pero cosas se esa resuelven. idea no prosperó en la convención, ¿ah?
En esta convención no. No, pero Evelyn, lo otro que se ha dicho Y desde la misma... curiosamente, el Partido Comunista, parece, con la derecha se pusieron de acuerdo para que no prosperara, y a mi juicio es un buen sistema. Hay quienes proponen desde tu sector que el texto de Bachelet, el texto constitucional, digamos, que se realizó en su periodo y que envió los últimos días de su gobierno Michelle Bachelet, también debiera ser considerado. ¿Estás de acuerdo? Sí, me parece que también debiera ser considerado. Yo creo que por eso que a mí la idea de que ciertos expertos vayan proponiendo lo mejor, porque los expertos además saben qué ha funcionado, qué no ha funcionado en otros países, cómo esos países son distintos de los nuestros, cómo podría adaptarse, o a lo mejor no necesita adaptación porque ha funcionado bien. ¿Y de la propuesta de Bachelet hay algo que te guste particularmente? No recuerdo nada en particular, pero esa propuesta nació de muchas consultas en los territorios. Por lo tanto, a mí me parece que es algo que debiera tomarse en cuenta de todos modos. La última pregunta antes de que pasemos al mesón con Juan Diego y con la Paula. Hay un cierto debate al interior de la derecha y del comando del rechazo sobre la participación o no de las figuras políticas. Sí. De hecho, se había acordado que fueran los movimientos sociales. En la inauguración de la Casa del Rechazo eso se vio, a gente vinculada a las iniciativas populares de norma que se hicieron llegar a la convención. Y sin embargo aparece Evelyn Matei con Germán Codina en una gira al norte en sus días administrativos el fin de semana. Y aparentemente esta figuración ha tenido también coletazos en que, por ejemplo, Republicano también exige su mejor derecho de exhibir a José Antonio Kast. Y hay otras voces que dicen ni Piñera ni Kast deben estar en la primera línea. ¿Cómo lo ves? En primer lugar, para mí esto obviamente yo me preferiría quedarme en mi casa el fin de semana. El sábado estuvimos en Colchane, es duro, son 4.300 metros de altura. Así que esto, y además tiene costos políticos, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que vota apruebo en Providencia y que probablemente no me va a ver con mucha alegría que yo esté trabajando por el rechazo. Así que lo primero es que esto tiene costos personales, pero yo realmente creo que nos estamos jugando el futuro de Chile. En segundo lugar, esto no tiene que ver con liderazgo, esto tiene que ver con estar en los territorios apoyando a la gente que allá está trabajando. O sea, nosotros tuvimos reuniones con gente que se siente bastante huérfana porque se sienten como muy solos en la calle, haciendo campaña, etc. Entonces, uno también va, ¿no es cierto?, a apoyarlo. Ahora, por otra parte, es bastante evidente lo que está haciendo el gobierno, lo que está haciendo el apruebo. Están tratando como de caricaturizar como que esto fuera Piñera y Kast contra Boric. Y perdón, aquí hay mucha gente de izquierda, de centro izquierda, que ha dicho claramente que va a votar rechazo. Y por lo tanto, a mi juicio, que salgan las dos figuras emblemáticas es en el fondo caer en el jueguito de lo que están tratando de hacer desde el apruebo, desde el gobierno. Porque así desde que, la propia derecha también se ha, digamos, establecido como estrategia que es mejor que no estén. A ver, yo creo que cuando tus rivales están tratando de hacer algo, hay que ser muy tonto para darles el gusto. Bueno, pero de antes venían con la estrategia, de hecho. Sí, claro. De antes. Bueno, hay una acusación, varias acusaciones de intervencionismo electoral. Vamos a ver las declaraciones de la ministra Camila Vallejo esta mañana en La Moneda y seguimos en la conversación con Evelyn Matei en el mesón junto a Juan Diego Montalva y Paula Walker. Nos parece muy bien. La verdad es que la Contraloría tiene que hacer su trabajo y nosotros tenemos que entregar la información correspondiente. Cada institución aquí tiene que funcionar. La verdad, la Contraloría, a propósito de la denuncia de intervencionismo que ha hecho principalmente la oposición, sabíamos que iba a pasar y vamos a entregar toda la información que sea requerida para poder despejar y disipar dudas cuanto antes mejor. Así que para nosotros es una buena noticia y vamos a colaborar, por cierto. El gobierno frente a las denuncias y la investigación especial que ha empezado la Contraloría por estas acusaciones de intervencionismo. Paula Walker ya con Evelyn Matei aquí sentada en la mesa abre los fuegos. Sí. Por los hielos. Claro. Por los hielos. No. Hola Evelyn, buenas noches. Bienvenida.
Tengo una duda cuando te veo pasar de distintos lugares en la política. Partiste súper joven, partido político, candidata, mujer en partidos de la derecha, que no va a haber sido fácil. Y en economía. Que tampoco va a haber sido fácil. Senadora, candidata presidencial. ¿Qué te mantiene en política? ¿Qué no has hecho que te gustaría hacer? ¿Cuál es la deuda que te hace? Este es un rubro difícil. La mayoría de la gente hace así y dice, ya, me voy y ya no regreso. ¿Por qué sigues en política? Mira, Paula, siempre he sentido que me encantaría que mis hijos, mis nietos, pudieran vivir en un país bueno. Y cuando hablo de un país bueno, es un país en que no hayan las inequidades que hay, en que no haya pobreza, obviamente, que a mí, por lo menos, la pobreza es algo que me marcó de muy chica. ¿Por qué, perdón? Porque nosotros vivíamos en el paradero 34 de la Gran Avenida, pero veníamos al colegio, me acuerdo que éramos 7 niños en un auto, veníamos al colegio donde está ahora casi la municipalidad, Antonio Varas con Eliodoro Yáñez. Y en esa época cruzábamos Santiago y estaba lleno de poblaciones callampas, lo que se le llama, que eran viviendas, ¿no? O sea, vivía gente ahí, pero no se le puede llamar vivienda. Sobrevivía probablemente. Sobrevivía, sin agua potable, sin luz eléctrica, hecha de pedazos, restos de madera, restos de lata. Pero a mí creo que lo que más me apretó el corazón cuando era chica fue ver a niños a pie pelado en invierno. O sea, me chocó de por vida. Y todavía me sigue conmoviendo. Y me ha tocado ver gente en la Cuarta Región, etcétera, que vive en condiciones que son miserables. Y yo estoy segura que se puede hacer mejor, y que se debe hacer mejor, y que se tiene que hacer mejor, y que tenemos que hacer todo lo posible. Entonces, claro, ahora, por ejemplo, cuando estuve de ministra del Trabajo, no podía entender cómo para la mayoría de los trabajadores, para todos los trabajadores, la jornada laboral es de 45 horas. Pero para las trabajadoras de casa particular eran 72 horas. O sea, esto hace 6 años atrás. Y entonces tú dices, pero eran 6 días diarios, 12 horas. O sea, eso ya no es un trabajador, es un esclavo. No puede ser. Entonces, ese tipo de injusticia, ese tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, en la municipalidad, tú te das cuenta que efectivamente un niño que viene de una familia en que hay papá o mamá que son profesionales, les va mejor. Pero entonces nosotros tenemos que intervenir para los que tienen menores, que tienen un punto de partida más bajo, pueda irle mejor. Entonces, por ejemplo, el año pasado hicimos un test a cada niño de primero a cuarto básico para saber si que podía leer rápido y entendía lo que leía. Nos encontramos... Sí, es tremendo. Tremendo. Pero hicimos algo súper lindo, que contratamos 22 profesores, que no es tanto, no es un gasto grande, y le hacían clases particulares a los niños más atrasados 3 veces a la semana, media hora. Terminamos con que todos los niños sabían leer. Y ahora lo vamos a hacer también lo estamos empezando a hacer ya con las operaciones matemáticas. Entonces, a mí lo que me pasa es que trabajar activamente por una sociedad más equitativa, más justa, es lo que me lleva a pensar y a tener la ilusión que nuestro país no va a ser otro país latinoamericano más lleno de problemas, de violencia, etc. Y eso es lo que me tiene. Ahora, yo lo que creo es en esa equidad, pero con las herramientas de derecha. Yo no creo en las herramientas de izquierda. En general, siento que no han dado buenos resultados. Pero ¿cuáles son las herramientas de derecha? Más bien que sean los privados que hagan, pero que el Estado de verdad controle mucho. Yo siempre siento que en Chile nadie fiscaliza, y cuando se fiscaliza no hay multas y no hay un castigo suficientemente importante. Y aquí hay robatinas en el gobierno, hay robatinas en los municipios, ¿para qué hablar de la robatina de los empresarios? Hay un muy mal comportamiento que es propio de la naturaleza humana.
pero que tú tienes que controlar con una fiscalización muy fiera. Y eso tú dices que la derecha lo ha hecho mal. Lo ha hecho mal y la izquierda también. La fiscalización no existe. Tú eres parte de la derecha, da la impresión de que tienes una mirada autocrítica. En una entrevista que le diste a Ignacio Franzani en Súbela, entiendo, dijiste que si pudieras elegir dónde militar, si tuvieras que volver a inscribirte hoy en un partido político, no sería la UDI. Y recién me dijiste que rescatarías cosas del proyecto constitucional de Michelle Bachelet, al que Chile Vamos le hizo prácticamente la guerra y lo cajoneó apenas llegó al gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo entender esto que te está sucediendo a ti y por qué sigues siendo entonces militante de ese sector? A ver, al final no hay ningún partido que a ti te interprete 100%. Hay algunos que son más liberales, otros que son... hay algunos que están basados sobre ciertos liderazgos personales, cosa que a mí en general no me gusta. Me pasa que yo al final he sido súper independiente, tanto cuando era de Renovación Nacional, después fui independiente, después fui de la UDI. Yo en general digo y hago lo que yo creo. Y eso significa que en realidad al final soy como siempre una persona un poco difícil. Un poco incómoda. Se habla mucho de la posibilidad, como el gran rostro de la derecha, la más posible candidata presidencial. Si usted lanzara su candidatura, yo tuve la suerte de entrevistarla cuando lanzó la candidatura en las elecciones pasadas, que no prosperó. No prosperó porque optaron por Lavín. Pero en ese caso, usted, si lanzara su candidatura, ¿usted seguiría en la UDI? No, probablemente en ese caso. A ver, primero, me carga hablar a estas alturas de una candidatura presidencial. Lo encuentro totalmente fuera de foco. Faltan 3 años y medio. Creo que es una falta de respeto para el actual presidente. Creo que es una falta de respeto para todos los demás que podrían ser candidatos también. Así que, pero en todo caso yo siento siempre que cuando una persona quiere representar a una coalición, lo lógico es que no sea militando en un partido determinado, sino que más bien representando a la coalición. ¿Renunciaría a la UDI? Bueno, mire, yo es que no quiero contestarte porque entonces ya mañana va a ser eso el titular. No, eso creo el titular. Eso suena hace mucho rato que Evelyn Matei renunciaría a la UDI. No, miren. No, ella es una UDI profunda. Una UDI que como Iván Moreira... Una 100% Perdón, natural. pero una UDI que como Iván Moreira... Una UDI que cuando me pidieron que firmara, yo le dije, yo voy a votar a favor del divorcio. Yo voy a votar a favor de esto, yo voy a votar a favor del otro, ¿estamos claros? Principio de los 2000. Sí. Oye, pero solamente pero te fuiste corriendo. Renovación. Sí. Te quedas republicano. Pero cuando uno milita en un partido, claro, para el otro lado. Lo hacen responder un poco también por lo que dicen otros militantes. Iván Moreira lo que teme es que pueda haber fraude en el plebiscito, por ejemplo. Miren, yo los estaba escuchando a ustedes. Muchas veces hay mal conteo en las mesas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la última elección comunal habían quedado electos 6 concejales de oposición y 4 más bien del pacto. Hicieron una apelación y finalmente quedamos 5-5. En algunas mesas recuperamos 7 votos. O sea, es algo importante. Por eso es que es tan importante tener apoderados de mesa, porque muchas veces lo que se hace es se dice fulanito X, pero se pone en el montón de fulanita Y, ¿ya? Y después se cuentan así nomás. Entonces, esas son las cosas en las que uno tiene que estar vivo el ojo. Pero fraude en el CERVEL, a mí me parece que no. Además que hay conteo rápido, hubo un conteo paralelo desde el plebiscito aquel, ¿no es cierto? Y hoy día, por ejemplo, la radio Bio Bio tiene su propio... anuncia mucho antes que el CERVEL quien ganó. Entonces, la verdad es que es importante tener apoderados de mesa siempre, pero también yo creo que es súper importante respetar nuestras instituciones. Evelyn, yo creo que uno de los buenos puntos que tiene el apruebo es decir, no podemos confiar en la derecha, ¿ya? Ellos han sido obstruccionistas desde el 90, y está el ejemplo de Jarpa, que se compromete a una cantidad de reformas constitucionales que no se realiza, y la cantidad de frenos o de imposibilidad de gestionar temas relevantes, muy relevantes, ¿ya?
Y yo me tocó la suerte a raíz del tema del Fondo Solidario. Me tocó hablar con Hernán Sandoval. Y justamente quiero usar este ejemplo para que me expliques cómo funcionaba la derecha, por qué pasaba eso y si es factible que eso se repita. ¿Ya? Estamos hablando de Hernán Sandoval, que trabajaba en El el médico, el creador del auge. El creador de una de las políticas auge públicas más relevantes que se han producido en el último tiempo, que es el auge. Que y él además es un hombre encantador. Sí. Así es. No es encantador, pero bueno. ¿Ah? Es encantador. ¿No es encantador, dices tú? Es que él es hombre, entonces bueno, no entiende pero mira, ese charm. Vamos a él invitar a Hernán Sandoval. me contó, Hernán Sandoval me cuenta que cuando el 2003 se empieza a tramitar el auge incluía un fondo solidario. Un fondo solidario que obligaba a las ISAPRES a entregar, creo que eran 1.600 millones en un principio, a el sistema del Estado, al sistema FONASA, para poder solventar a la tercera edad, principalmente que le iban echando del ISAPRES. Entonces me dijo que el proyecto del auge iba como avión, pasó Cámara de Diputados, Senado, Cámara de Diputados, Comisión del Senado, y de repente, absolutamente sorpresivo, Jovino Noboa, en una parte de la tramitación, en el último trámite, él rechaza una votación que era, la verdad, que era un trámite, ¿no? Había acuerdo político. Acuerdo político, pero había que votar había que votar el tema de la idea de legislar, y Noboa logra rechazar la idea de legislar. O sea, se postergaba todo. Tramitarse. Bueno, pero a lo que voy... Tenían los votos, porque yo hubiera votado a favor de todo. Sí, tú votaste a favor y él me dijo que la persona más... O sea, que tú siempre estuviste con el auge y que estuviste con el Fondo Solidario. ¿Ya? Bueno, entonces él me dice a mí, fue terrible. Qué me dice, alivio, Evelino, ¿no? Qué alivio que para efectos del argumento te salgan. te salvaste. Bueno, pero él me cuenta, y en ese momento estuvimos en una coyuntura muy compleja, porque nos amenazaban de que iban a rechazar el último trámite de la idea de legislar, con lo cual el auge pasaba al otro año y empezaba todo foja cero cuando ya el trámite estaba bastante avanzado. Este es un ejemplo, larga historia, pero es un ejemplo del accionar que tiene la derecha. Mira, o que tuvo la derecha en esos momentos. Yo te digo, sí. Y ese es algo que es utilizado por el apruebo como para demostrar de que no se pueden hacer, que, ¿me entiendes? Que no obstruyen la reforma. Claro, que no, y que han dicho, por ejemplo, en la lista de cosas de la UDI han dicho que son todas vagas, que el tema del género no está claro, que si gana el rechazo, tal vez que vaya tú a saber, podemos confiar en la derecha. Cuéntame, ¿cómo era esa derecha? ¿Cómo era esa derecha obstruccionista y cómo está la derecha hoy día? A ver, en primer lugar, me parece que es absolutamente falso que siempre seamos obstruccionistas. No por algo, la actual Constitución, la que nos rige, tiene el nombre de Ricardo Lagos y lleva la firma también de Vidal, ¿no? En el 2005 hicimos una reforma muy grande y muy importante a la reforma constitucional, a la Constitución, perdón, tan grande fue que efectivamente ya la firma en la Constitución de Lagos. Sí, por ahí estaban bien presionados por el hecho de los senadores designados, que estaban siendo ahora los senadores designados, sí, pasaron de ser de derecha a ser del gobierno. No, Juan Marco. Juan Diego. Lo que te quiero señalar es que en esa época Lagos estaba en un momento muy difícil, en que ni siquiera se sabía si iba a poder terminar su periodo, porque se habían despertado una serie de acusaciones que tenían mucho que ver con mal uso de recursos, ¿no es cierto? Y por lo tanto ahí llegó, en el fondo, yo te diría que fue más bien un decir, nosotros no podemos permitir, aunque sea un gobierno distinto al nuestro, no podemos permitir que nos llegue al final del gobierno, porque eso le hace mal a la democracia. Y por lo tanto, ahí, ¿no es cierto?, se llegó a un acuerdo para reformar una serie de cosas de tal manera que se le diera más garantía a las personas. Pero entonces, yendo al punto no de es Juan cierto, Diego, Evelyn, sí, pero no es cierto que nosotros seamos obstruccionistas. Ahí, en el fondo, hicimos un cambio a la Constitución porque sentíamos que teníamos que defender la democracia, ¿ya? Dicho eso, yo también quiero señalar que en materia, por ejemplo, de lo que tú me decías del Fondo Solidario, yo estaba de acuerdo, pero yo lo que pedía era que le cambiaran el nombre. Porque cuando tú cotizas, en general es para hacerte a ti mismo
¿no es cierto?, de alguna manera un beneficio, que ya sea una pensión, que sea salud, etc. En cambio, cuando tú dices esto va a ir a un fondo solidario, a mi juicio se debiera llamar impuesto. Y el impuesto debiera ser progresivo, no debiera ser, por ejemplo, el 7% de la salud para todos. Debiera ser un impuesto progresivo en que los que más ganan, más pagan también, ¿no? Entonces, es bien distinto. Por ejemplo, ahora cuando dicen que este 6% adicional de cotización, que es plata que a ti te descuentan de alguna manera, de tu sueldo, ¿no es cierto? Cuando dicen que eso va a ir, claro, cuando dicen que va a ir a un fondo común, a mi juicio, eso debiera ser un 6% de impuesto, no de cotización. De impuestos generales. Claro, porque impuestos generales, y que debiera ser progresivo, el que más gana más paga. Porque al final es súper complicado que una persona que gana 500 lucas le quitan 100 para cotizar y eso después además se va a ayudar a otros que nunca cotizaron. ¿Pero tú crees que la derecha puede comprometerse? La derecha está totalmente comprometida y, a ver, en algunas cosas nos va... yo creo por lo menos que el tema de la paridad, que es un tema en que ha estado, ese va a tener los votos de todos modos. ¿Quién se va a atrever a votar en contra de la paridad? ¿Quién se atreve con las mujeres? Se enredó un poco. ¿Quién se atreve contra la mujer? Oye, con Evelyn Matei. Así que sí, la derecha está dispuesta. Yo más bien creo, y yo más bien pongo en duda, que si gana el apruebo haya mejor en este texto propuesto, porque el Partido Comunista está en contra de cualquier cambio y porque además hay muchos cerrojos, entre ellos, ¿no es cierto?, todo lo que es la consulta a los pueblos originarios. Así que yo creo que más bien, si uno quiere ni una ni otra, sino que una tercera, creo que es mucho más fácil la vía del rechazo que de la prueba. Evelyn, como el viejo dicho, suenas completamente candidata presidencial. Lo que quiero decir... no, es que esto es lo que yo pienso, no, y lo he pensado siempre. Pero lo que quiero decir es, has estado en distintos espacios de la política. Yo partí preguntándote, ¿por qué sigues acá? Que este es un espacio complejo, difícil. Y tú me contestaste que parte de lo que te tiene... Tengo pasión por Chile. Claro. Como tienes pasión por Chile, como tienes ideas, como tienes una mirada sobre las cosas... claramente la posibilidad de la candidatura, entendiendo que puede no ser el momento hoy día, pero no es algo... No, pero creo que es importante conversarlo, porque no es algo a lo cual tú renuncias. Lo que pasa es que uno lo puede poner en el congelador un rato y decir, no es el momento ahora. Pero la velocidad que hemos visto desde el 2019 a hoy día indica que la velocidad es supersónica. En la velocidad supersónica y esto congelado es algo que te atrae, supongo. ¿La presidencia? Sí. No, le temo. ¿Por qué? No es algo que me atrae. En primer lugar, yo era joven cuando vi que mi papá llegó a un puesto muy importante, de mucho poder. La Junta Militar. La Junta Militar. Y yo vi cómo los amigos de siempre se van distanciando. Pobre Fernando, tanta pega, dejémoslo tranquilo, que duerma con su familia. Y cómo empiezan los tiburones a rondar. Los tiburones que en el fondo están viendo qué es lo que pueden sacar. Pero sabiendo eso, ¿ha sido 2 veces candidata presidencial? Sí. En segundo lugar, le temo porque la gente cambia con el poder. Y en tercer lugar, así que le temo, pero yo soy hija de Milico, yo no voy a decir que no. Yo no voy a decir que no. Porque realmente, y aunque las condiciones estén muy difíciles, uno trata de hacer todo lo mejor posible porque nuestro país salga adelante. Eso es. Entonces hay una sensación de responsabilidad y a veces cuando miro para el lado, yo digo, ojalá le toque a otro, pero en realidad yo creo que puedo ser mejor que el de al lado. Oye, Evelyn, que le diga eso es lo que me pasa. ¿Verdad? Dice la verdad. Evelyn, lo último. Estamos, ¿cómo se llama? O menos peor. Tú has dicho, claro. Tú has dicho que te gustaría otra convención. En caso de que ganara el rechazo, hacer otra convención. Tú como economista, ¿no te preocupa la inestabilidad, la incerteza, de lo que implicaría una convención en un periodo tan complejo Muy desordenado, económicamente? Juan Diego Montalva. Muy buena pregunta. Ojalá la respuesta sea breve. Yo creo que a ver, yo me acuerdo que mi marido se enojó mucho conmigo porque estábamos construyendo una casita en la playa, que era como de madera, de esas prefabricadas. Le dije, no, aquí tiene que ir una ventana. ¿Una qué? Una ventana. Ah.
Y me dijo, pero Evelyn, no están los planos, no está en ninguna parte, no está esto, ¿por qué viene a fregar? Y yo le dije, mire, voy a fregar durante 2 o 3 semanas y vamos a tener siempre una casa linda. En cambio, si por no fregar ahora tenemos siempre una casa con la ventana tapiada, nos vamos a arrepentir el resto del mundo, de la vida. Entonces me pasa con esto lo mismo. Es mejor darnos un tiempo más y tener una muy buena constitución que una constitución o una propuesta de constitución, porque la que está ya está muerta, ¿no es cierto? Por lo tanto, la propuesta de constitución, a mi juicio, tiene errores demasiado grandes que han llevado hasta al expresidente Frey, al expresidente Lago, a mucha gente que es de centro izquierda a decir, cuidado, yo con esto no me puedo casar. Entonces, prefiero esa inestabilidad durante un año o algo así, que tener una casa mala por el resto de la vida. Clarísimo. Evelyn Matei, muchísimas gracias por haber venido Días Contados. Gracias. ¿Se terminó ya? Sí. Yo lo estaba pasando tan bien. ¿Lo pasaste bien? Sí. Excelente. Muchas gracias a ustedes. Tanto que nos costó traerte. Qué bueno, qué bueno que valió la pena. Puede volver cuando ya sea un hecho esto que ha adelantado que va a ser candidato presidencial, que ha sido evidente. Gracias, Evelyn. Pausa, ya volvemos con Luis Cordero aquí en Días Contados. Entramos a la última parte del programa junto a Luis Cordero, nuestro abogado columnista, y hoy día el tema, Lucho, es Contraloría físicamente en la moneda y con dictámenes a través de redes sociales o de dictámenes formales en este periodo de campaña que son bien importantes de analizar. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezar? Yo empezaría por las declaraciones del Contralor de hoy. Ya. Porque finalmente el Contralor en la mañana dio declaraciones, explicó esencialmente en qué consistía la auditoría. La auditoría este es un tipo de auditoría especial porque tiene un foco concreto. En este caso es cómo se han invertido los fondos públicos en materia de la campaña vinculada al proceso del plebiscito, que está precedido de un conjunto de denuncias, ¿no? Y además lo segundo es que el Contralor reacciona diciendo, mire, esto es lo que podemos hacer con los recursos que tenemos, pero yo creo que esto sobre todo porque han existido críticas que él demoró en responder o tener una reacción sobre esto. Y yo creo que esa crítica es completamente injusta por 2 motivos. La primera es porque Contraloría no puede andar repitiéndole a cada rato a las personas lo que tienen que hacer, y ya lo hizo 4 veces, ¿no? El instructivo, 4 veces. 4 veces. El instructivo que saca a finales del mes de septiembre. El de septiembre, perdón. Disculpa, de abril de este año. Ah, ya, Ese instructivo previo a las elecciones, que dice, mire, esencialmente esto es lo que usted no puede hacer, y donde regula presidencia. El segundo es cuando se pronunció respecto de las denuncias que formularon un grupo de parlamentarios. ¿Recuerdan ustedes de esta como comunicación en Instagram que hizo la ministra Vallejo y el ministro Jackson? Claro, sí, está en entrevista. Claro. Entonces ahí la Contraloría le dice, mire, estas son declaraciones anteriores a la instrucción, pero le recuerdo que aquí lo que sucede es que la obligación del gobierno es informar, decir cuáles son las alternativas, informar sobre el plebiscito, decir cuáles son las alternativas, y en todo caso tratar sin manifestar preferencia en un sentido u otro. Luego tiene el dictamen que sacó hace pocos días respecto a lo que no podían hacer los alcaldes. Y ahora saca el dictamen de la alcaldesa de la Pintana, donde dice, mire, estas cosas no, forma parte de su libertad de expresión, no puede tuitear en horario de trabajo, pero advierte, y esto es bien relevante, en ese lugar es, ojo, que lo que no puede hacer es tampoco utilizar indirectamente, dar señales indirectas sobre... Es una parte del dictamen que pasó muy a ver, explícalo. Muy por alto. Lo leo literalmente. Sí. Dice... se contrataron diversas publicaciones en las que se utiliza infografía y banderas con la referida frase, la Pintana prueba, de lo que se desprende que con ello la señora Pizarro no se limita a manifestar su inclinación personal como ciudadana por una de las opciones plebiscitadas, sino que se pretende dar a entender que es la comuna de la cual ella es alcaldesa la que apoya tal opción, lo que implica valerse, cuando menos indirectamente, de su autoridad o cargo para favorecer una determinada postura, lo que resulta improcedente. Ahí está en pantalla el párrafo que tú dices que es relevante. Entonces, ¿y qué pasa? Bien desapercibido, porque en general lo que hace es desechar la denuncia contra ella, salvo por el tema del Twitter. Pero estos son los mensajes.
los dictámenes de la Contraloría son lacónicos siempre, pero son como los comunicados del Banco Central. Uno tiene, siempre tiene que leer todos los mensajes que envía. Y acá el mensaje está clarísimo. Saltar el dólar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Cuando vienen los parlamentarios y dicen la Contraloría no ha hecho nada, pero lo que pasa es que la Contraloría no puede llevar a los niños al colegio, en el fondo, ¿no? Eso ¿no? Me encantó esa frase. No lo puede hacer. ¿Tú crees que la Contraloría está llevando a los niños entonces, lo que hace a los políticos al colegio? Lo que sucede esencialmente, el Contralor recibe una serie de denuncias, lo que dice, ok, voy a hacer una investigación especial. Son muy cautos, excepcionales en Palacio que ese tipo de cosas sucedan. Y claro, genera que se digamos, claro, instalen ahí. Claro, porque además esto está muy regulado, pero la ceremonia que está asociada a esto, tienes que tener cierta experiencia en el sector público, porque si no te puedes asustar. Y aquí llega un funcionario o una funcionaria que además tienen mucha trayectoria, que son especialistas en esto, se entrevistan con la subsecretaria en este caso, le dicen, mire, esto es lo que nosotros necesitamos, esta es la información, estos son los funcionarios que me acompañan, necesitamos una oficina y ahí están. ¡Qué miedo! ¿Consideras que la ida de Bermúdez a La Moneda es una señal? Es una señal porque en este tema es una señal que yo creo que era inevitable, honestamente. ¿Por qué? Inevitable porque la Contraloría tiene una política en orden a tratar con cierta prioridad los requerimientos parlamentarios, en el entendido que particularmente en el caso de los diputados entienden que ejerce control sobre el gobierno. Y lo segundo es que tampoco llega y arroja cualquier decisión respecto de una denuncia cualquiera, reúne habitualmente un set de denuncias para eso. Acá hay dos temas que son distintos, que creo que son importantes. Uno son los temas de prescindencia, que es una obligación de cada funcionario público y particular de los ministros de Estado. Y lo segundo es cómo se invierten los fondos públicos, ¿no? Es decir, si se invierten adecuadamente respecto de los fines para los cuales está permitida esa inversión, que es lo que hace en esta segunda parte el Contralor. Entonces, creo que de alguna otra manera, además, y esto también es un llamado de atención a todo el sistema político, si ven las declaraciones del Contralor, el Contralor dice, mire, no solo estos son los recursos que tenemos, sino que les quiero decir también que la Contraloría tiene este universo acotado, pero que hay partidos, acá hay otros recursos públicos que reciben terceros, respecto de los cuales la Contraloría, esto refiriéndose esencialmente a los aportes de campaña, respecto de los cuales la Contraloría no fiscaliza. Entonces, como diciendo, a nosotros somos una parte de la institucionalidad, pero también hay otros en el fondo, ¿no? Y claro, cuando en el sistema institucional chileno aparece la Contraloría, es algo que uno tiene que tomar cierto cuidado en el fondo, ¿no? O sea, se le está pasando la mano al gobierno, eso es lo que de alguna yo creo que el gobierno se ha expuesto innecesariamente, y yo por eso digo, hay cuatro elementos previos que es conveniente tenerlos presentes. Cuatro llamados de atención. 4 indicaciones, porque además, fíjate que en el caso de la alcaldesa es bien importante el tema es no solo que induzca directamente, sino que también lo pueda hacer indirectamente. Wow. Sí. Lucho, tú hablas de que la Contraloría ha hecho indicaciones previas, ¿no? En el gobierno del presidente Boric, pero también las hizo y las hace siempre en la previa de las elecciones. Así es. O sea, digamos que parte de este rol es darse cuenta que la autorregulación no funciona mucho y parece que en la medida que van pasando los años y las cosas se ponen más intensas, se regulan menos y entonces se autorregulan. Claro. Y entonces la Contraloría dice, ojo, ya. Tenemos el caso en el gobierno del presidente Piñera en una elección, que fue la elección a diputados y diputadas, que la vocera de gobierno, gracias a un reportaje del Canal 13, Carla Rubilar, le daba instrucciones a los funcionarios de su ministerio que apoyaran a su pareja, que era candidato a diputado, si no me equivoco, Cristian Pino, por Maipú. El Contralor o la Contraloría investiga y emite un dictamen, se dice dictamen. Y en ese dictamen justamente lo que hace es decir, no usó fondos públicos, o si los usó no lo pudimos comprobar, pero ¿sabe qué? Usted tiene que ser prescindente. ¿Eso es correcto? Sí, ¿no es cierto todo eso? Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedes tú saber si un gobierno usa fondos públicos? Porque en una de esas es súper difícil y siempre es un juego retórico, ¿no? Claro, lo que pasa es que el concepto de recursos públicos de la Contraloría entiende que no es solo dinero,
sino que también utilizar bienes del Estado. El uso del tiempo, por ejemplo. O el auto, el celular, oficinas, el computador, el la personal, oficina, el personal. Pero no lo comprobó en este caso, y era un WhatsApp. Caso, claro. Lo que quiero decir con esto es que, claro, lo que sucede es que cuando pasa cerca, uno tiene que tomar ciertos recuerdos. Y como tú bien dices, ojo, este instructivo se emite siempre en cada elección. Y siempre tenemos problemas. Pero esta en particular tiene una cierta singularidad que uno tiene que mirar con cuidado, de hecho, para hacer un juicio en un sentido u otro. Y es que cuando uno está en una elección, es evidente que uno no puede apoyar un candidato. Y por eso recuerden que la Contraloría tiene, si usted va a hacer inauguraciones, usted tiene que invitar a todo el mundo. A todo el mundo, no puede dejar candidatos de expertos. Todo esto son cosas que hemos ido aprendiendo en el tiempo, por cierto, ¿no? Y por eso ha sido progresivo. Es instructivo, cada elección va creciendo más. Se ha polido, se ha ido. Pero esta tiene una particularidad porque es lo siguiente. ¿Qué es informar? Informar es sobre el proceso, sobre la obligatoriedad de la elección, sobre la importancia para el país, ¿no? Sobre la importancia para el país. Entonces, hasta ahí pareciera, y la Contraloría dice, hay dos alternativas y usted tiene que garantizar sin manifestar preferencia en una u otra. ¿Ok? Eso está claro. Pero ¿qué pasa si yo comienzo como autoridad a comentar el texto? A repartirlo. No, es que el repartirlo, fíjate, que yo creo que el repartirlo puede formar parte de las relaciones de las obligaciones de información. De hecho, en el caso de la del mandato de la ley. En el caso de la CGGO, de hecho, hay todo un sistema en la Secretaría General de Gobierno de vínculo con las organizaciones de la sociedad civil. Correcto. Por lo tanto, si reparte la Constitución en organizaciones de la sociedad civil, para que la sociedad civil organice y comente sobre el texto, me parece que está más o menos dentro del rango razonable. O a los municipios, Claro, lo que pasa es que la pregunta es si los municipios pueden informar de algo que no tiene que ver con su función, que es la contracara de eso. Okay. Pero ¿qué sucede si una autoridad, cuando está hablando de una determinada política pública, dice o comenta una norma del nuevo texto de la Constitución? ¿Le está dando un contexto a su política o está induciendo el voto? Lo que quiero decir con esto es que este proceso en particular tiene una complejidad porque hay que cumplir con un deber de informar, y el punto es, cuando tienes discrepancias de enfoques, ¿estás o no estás induciendo? Y yo creo que por eso hay que tener como ciertos resguardos, ciertos chequeos internos. ¿Qué se arriesga el gobierno con una sanción eventual de la Contraloría? Yo creo que, mira, el gobierno, ustedes son especialistas en esto, pero el gobierno lo que arriesga es que transforme en protagonista la Contraloría en el Palacio de la Moneda, en un momento donde todo el mundo está mirando las encuestas. Pero ustedes saben eso mejor que yo. Jurídicamente, ¿qué es lo que podría pasar? Es más bien lo que podría estar expuesto a algún funcionario o alguna autoridad que, por ejemplo, podría ser considerado que infringió algunos deberes. O bien sirve para despejar perfectamente que aquí lo que hay es que se está utilizando este presupuesto, se destinaron con estos fines y se distribuyeron de esta manera, por lo tanto no hay forma de comprometer. Entonces, Luis. Entonces, y esto lo vamos a saber meses después, esto no lo vamos a ver ahora. Claro. Claro. Luis, yo te voy a sacar de la Contraloría, que siempre me pareció muy fome. Y lo último, porque no, por el tema de la entrevista de Lagos Weber. Sí. A ver, ¿cómo puede hacerse una propuesta en caso de que gane la prueba? ¿Cómo debería, en caso de que gane la prueba, se está pidiendo que haya una cantidad de compromisos en donde el Partido Comunista ha rechazado la idea, pero ¿cómo podría hacerse una propuesta previo al plebiscito? Para reformarlo. Yo creo que, bueno, está el dilema si ese compromiso es anterior, y la pregunta es si ese es un compromiso de las fuerzas políticas, es un compromiso de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, si es un compromiso de los parlamentarios, que esa es otra cosa, o si es un compromiso de los parlamentarios con el gobierno. Y creo que el escenario en todas esas hipótesis es completamente distinto. Y yo creo que ese compromiso es una estrategia de campaña, en otros términos, creo que lo hemos conversado en otro momento, ese subconjunto que pareciera que mayoritario es reformar, y que hemos dicho que es más o menos un dogma de fe en el fondo, porque te creo o no te creo. Mi impresión,
Si ustedes ven el proyecto, hay un nuevo proyecto de ley que presentó la senadora Rincón, el senador Walker, y se sumó ahora el senador Fidel Espinosa. A mí lo que yo creo que puede pasar es que más bien sea el Congreso el que se transforme en el espacio de ese acuerdo, y yo no sé, tendrá que evaluar el gobierno si pasa por el lado. Si pasa por el lado y cuánto incide en eso, ¿no? Y este es el proyecto que lo que busca es que el presidente convoque un nuevo plebiscito para definir la forma de la tercera vía en caso de rechazarse el texto. Lucho Cordero, siempre mucho que conversar contigo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Oye, nos vamos, se nos acabó el programa, estamos muy entretenidos. Paula Walker, hasta mañana. Hasta mañana, Carolina. Juan Diego Montalva, que tengas una excelente noche y Diego. hasta la próxima. Chao, chao.